en Juzgado y otra en Monleras. Es una jornada de intercambio entre los que formamos parte de la Asociación Almaterra y que compartimos el proyecto Recordare, y un acto de presentación oficial después de casi un año que tenemos apoyado el proyecto. Van a intervenir Ángel como presidente de Almaterra, una intervención. Todos hemos dicho que son muy breves, pero tiene que ser un acto breve. Y Paolo, que es el presidente de la Cámara Municipal de Fundao, que es nuestro socio más importante en este proyecto transfronterizo, el único socio portugués. El resto de socios, pues están por aquí algunas alcaldesas de Villaseco de los Gamitos, de Olaya, de Mogarraz, Sole, está ahí abajo, Fernando de Juzgado, que vendrá un poquito más tarde, a lo mejor cuando llegue ya terminado el acto, y Morille no va a estar presente hoy en este encuentro. Bueno, Monleras está presente. Somos 5 socios salmantinos quienes compartimos el proyecto y fundado la Cámara Municipal, que es un socio mucho más potente. Entonces, en Portugal solamente tenemos uno para este gran proyecto Recordare. Bueno, buenos días. Me tengo que presentar como presidente de Almaterra porque como alcalde ya me conocéis, con lo cual sobra lo de las presentaciones. Evidentemente, bueno, lo que queremos hacer es que conozcáis un proyecto que, aunque ya habréis oído hablar de él, porque en Monleras se habla ya de la Casa del Sacristán, de un centro de artesanía, de un proyecto nuevo, de un proyecto de desarrollo, de algo nuevo, de una iniciativa diferente, algo que va a empezar. Bueno, todos esos significados que tiene cuando se hace algo nuevo, algo que va a empezar, pues todos nos ilusionamos porque vemos un mañana, vemos un futuro y vemos una oportunidad para que nuestro pueblo siga vivo, tenga un mañana, tenga un presente y tenga pues una forma de vida añadida a las que ya tenemos. Bueno, no voy a hablar de nuestro centro de artesanía porque es algo que en su momento y a lo largo del desarrollo, pues a lo mejor hasta tendremos la oportunidad de tener otro encuentro con vosotros. A mí ahora en este momento me toca hablar de Almaterra. Almaterra es una asociación que se crea y que aglutina a no solo los 5 ayuntamientos que ahora mismo formamos parte de este proyecto, hay otros socios más que forman parte de la asociación, pero que no, por unas u otras razones, no han querido o no han podido participar en este proyecto, pero que surge como una inquietud y una forma. Los que somos alcaldes sabemos que recurrir a buscar fondos es una de nuestras obligaciones, casi una de las más importantes, si no la más importante, para poder desarrollar nuestras iniciativas y nuestros proyectos. Y para poder optar a Europa, pues teníamos que presentar un proyecto lo suficientemente sólido y competente y competitivo, ¿por qué no? Y teníamos que aliarnos con alguien de Portugal, porque son fondos transfronterizos. Y en este caso nos hemos aliado con unos compañeros que ya hemos participado en alguna otra solicitud, como es Fundao, que es un socio muy solidario y muy dispuesto siempre a decir sí a cualquier propuesta que le hagamos, porque nos dejan muy abajo en sus inquietudes, en su dinamismo, en su forma de desarrollar la vida pública, nos dan muchas lecciones, nosotros intentamos aprender un poquito de ellos también, aunque nosotros tengamos nuestras inquietudes, pero bueno, ellos en ese aspecto creo que van un pasito por delante por nosotros, con lo cual agradecemos enormemente esa alianza que han hecho con nosotros para poder optar y a la par conseguir, porque aquí al fin y al cabo hemos conseguido un proyecto que es la suma de estas iniciativas de cada uno de nuestros pueblos, que voy a decir, Morille, Juzgado, Mogarraz, Villaseco de los Gamitos y Monleras, y la Cámara de Portugal, que es Fundao. Cuando creamos... Vale, por resumir ya y decir las últimas palabras, os decía antes que era la fórmula para poder optar a fondos era crear alianzas, y las alianzas en los ayuntamientos pequeños ya somos testigos y partícipes de que la única forma de poder desarrollar de manera igual a lo que los servicios que puedan dar las ciudades es aliándonos, haciendo agrupaciones, haciendo mancomunidades,
haciendo asociaciones que haga que esto sea posible. De manera individual era imposible y ante esa situación y tal como están las características de estos fondos, la única opción y la única posibilidad y la demostración está en que se ha conseguido, con lo cual cuando tenemos una respuesta de fondos europeos que aprueban un proyecto es el mejor ejemplo de que aliándonos y uniéndonos es posible. Con lo cual, bueno, como el acto es muy breve y no tenemos más tiempo de explicar, espero que os haya quedado claro lo que os he dicho. Si no, algún día cuando me encontréis por la calle me lo preguntáis, que os lo comunico. Pablo, muchas gracias. Te toca hablar de proyecto. Ok. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar en castellano si hay algún problema. Bueno, ya sabes, estoy en Fundão, si tenéis alguna duda. No, era una broma. Bueno, en primer lugar, es para nosotros un gran honor continuar toda la cooperación transfronteriza, sobre todo alrededor de una cuestión que es para ustedes, para nosotros, una cuestión primordial, quizás la cuestión más importante en términos de nuestro desarrollo, que es crear valor con nuestro territorio, crear valor con nuestra cultura, crear valor con nuestro patrimonio, o sea, crear valor también socialmente, crear valor culturalmente. Y claro que cuando uno crea valor cultural, valor social, y aún tiene cuestiones importantes como pueden ser los principios de lo que son acciones sostenibles, a lo mejor está aportando mucho para crear valor económico. Porque al final, cuando los tipos de valor que estoy compartiendo se mezclan, a lo mejor el valor económico también es un valor más justo. O sea, en el lenguaje del desarrollo del territorio, es un valor que queda más en las comunidades locales. Y crear valor con las comunidades locales, crear valor con la comunidad, tiene que ser un valor justo. Justo hoy en día también significa un valor inteligente. Porque hay que poner la inteligencia individual y la inteligencia colectiva para conseguir, siempre y cuando estamos en un mundo de mercado, un mundo de gran concurrencia, es muy importante colocar toda nuestra capacidad individual y colectiva para que ese valor justo, de que se pueda compartir de forma justa y pueda quedar más en el territorio y las comunidades locales, pueda existir. Y ahí estamos hace algunos años, y dentro de esos años de un poco también de descubierta mutua, Fundão tiene casi 60 pueblos. Los 60 pueblos son más o menos de la dimensión de muchos de nuestros socios. El municipio tiene casi 30.000 personas hoy en día. Nuestro presupuesto son 44 millones de euros, pero tenemos un territorio de 700 kilómetros cuadrados y 60 pueblos distribuidos por 23 pequeños ayuntamientos. O sea, para dar un poco una idea de lo que somos. Somos un territorio agrícola, de agricultores y pastores. Pero no nos quedamos por ahí. Es verdad que tenemos la marca de fruta más conocida de Portugal, que son cerezos de Fundão. La cereza de Fundão es una marca propia. Nosotros no nos quedamos en la venta de lo que son productos que llamamos de marca blanca. Nosotros que tenemos marcas propias, queremos tener productos justos, mercados justos, que el dinero se quede más en el agricultor
y no solamente en quien hace la distribución o quien es el último elo de la cadena de producción. Y eso lo hacemos bien, con algún marketing territorial ya más cosmopolita, ya con geometrías muy distintas, muy variables, con escalas que son no solamente locales, regionales, algunas hasta internacionales. Y eso es bueno y es un punto de partida muy interesante. Pero no era suficiente. Teníamos que crear aún más valor, porque no era suficiente el valor que creábamos con el sector primario y el sector de transformación del sector primario, que ya es algo mucho decir, porque no estábamos solamente a hacer la producción primaria, o sea, hacemos también mucha transformación. Somos también uno de los municipios más conocidos por la producción de queso, por ejemplo. Pero no era suficiente y teníamos que crear otras actividades que en el sector secundario y terciario que puedan crear más valor aún. Y por eso creamos un programa de nuevas formas innovadoras de pensar cómo podemos crear valor. Claro que una fue la parte turística, cómo creamos valor con el turismo. ¿Pero qué turismo? Un turismo de experiencias, un turismo alrededor del saber hacer, alrededor de nuestra cultura más tradicional, porque tenemos una agricultura muy diferenciada, tenemos casi todos los productos que puedan imaginar, estamos en la frontera entre el norte y el sur de Portugal, entre la área mediterránea y una área más atlántica, tenemos mucha agua y eso tenemos sierras, o sea, nos da una diversidad de productos increíble. Si tenemos una diversidad de productos, tenemos una diversidad de saber hacer. La parte de las tradiciones, de la artesanía, son muy variables en nuestro territorio de Fundão. Entonces, creamos algo, empezamos hace 26, 27 años a crear un concepto. Ese concepto se llaman ecomuseos, que es algo de la nueva museología, o sea, crear museos con la comunidad, a partir de lo que es más icónico en cada pueblo. Como tenemos una diversidad tan grande, tenemos pueblos históricos, tenemos pueblos de pizarra, tenemos pueblos de montaña. Bueno, creamos redes distintas de pueblos, tal es su diversidad, y la diversidad nos permite crear o fomentar redes o participar en redes temáticas dentro de lo que es la valorización de un patrimonio, de una arquitectura más vernacular. ¿Me entendéis el término vernacular? Esos ecomuseos hoy son 14. Tenemos ecomuseos desde tejer hasta los cerezos, pasando por trabajar el barro, pasando por hacer cestas y cosas, por tejer con fibras vegetales, para decir algo, hasta hacer instrumentos musicales, los bombos, que son muy típicos. Algunas de estas cosas hoy en día son patrimonio nacional inmaterial. O sea, ya fuimos subiendo la escalera en términos de valorización de estos patrimonios más inmateriales, más de la cultura del pueblo. Y todos estos centros tienen, para allá de hacerlos con la comunidad, porque son icónicos, tienen una iconografía dentro de lo que más es valorado por cada pequeño pueblo. Y ya entendéis, por cómo están en red, van muy lejos, van para allá de la escala local, por veces hasta de la escala nacional. Estos pequeños centros
son algunos conocidos en una escala más europea, a veces más transnacional, porque el interés es qué sabemos. Sabemos hacerlo, lo podemos compartir, podemos dar formación, podemos crear. Tenemos siempre un diálogo entre la artesanía tradicional y artistas mundiales que se van a hacer con nosotros cosas. Y eso nos da una escala distinta, nos permite sobrevivir en términos de lo que son los productos de artesanía. Productos de artesanía son materiales y técnicas, pero después el design es un design contemporáneo. El design no es el diseño funcional que teníamos, es un punto de partida, no puede ser siempre el punto de llegada. Las técnicas y los materiales sí. Después la creatividad. Y la creatividad es colocar siempre en diálogo lenguajes más tradicionales con lenguajes más artísticos o lenguajes más contemporáneos. ¿Qué tiene para allá de esta línea más de conceptual, que tiene también esos espacios? Tiene algo que vosotros también tenéis. Y por eso somos socios. Vosotros tenéis sitios que son centros interpretativos, muy pedagógicos, muy de memoria. Bueno, el proyecto se llama como se llama, ¿no? Muy de memoria de lo que es una valorización y una manutención de una memoria o de identidad de un pequeño pueblo. Hoy en día más importante que nunca y hoy en día más valorizada que nunca, a pesar de quien vive en los pueblos tarda a ver la respuesta efectiva de lo que es esta valorización tan específica, tan única, de cosas tan únicas, tan propias, tan difíciles de crear en otros sitios porque están inscritas en la alma y el corazón de cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes individualmente o como comunidad o como pueblo. No se compran. Son cosas que no se compran. Se hacen con el pasaje de los conocimientos entre generaciones. Y eso también ustedes lo tienen. Estos pueblos, cuando empezamos a hablar, pasado, yo qué sé, 5 minutos, cada uno tenía su iconografía, cada uno tenía su punto de referencia. Algunos hasta tenían más que uno, algunos ya lo tenían más organizado, algunos lo tenían en el papel, otros en la cabeza, otros a lo mejor en el corazón, pero lo tenían. Y eso fue algo que nos creó esta forma de, bueno, vamos a arriesgar. No es sencillo, la concurrencia es muy grande. El programa Interreg tiene menos dinero que tenía en otros tiempos. Pero ahí vamos. Vamos a tener del otro lado universidades, institutos, centros culturales, agencias de turismo y tal. Pero los pequeños juntos vamos a tener un proyecto muy coherente, muy armonioso. ¿Qué tenemos nosotros para aprender con vosotros? Mucho. Hoy en día ya aprendí mucho. Las cuestiones de los detalles, los detalles más sencillos hacen mucha diferencia en términos de lo que es la forma de participar, la forma de fomentar la participación de todos en un proyecto que es colectivo y que tiene en la comunidad el centro del mundo. Pero también tenemos algo para compartir con vosotros. Nuestros centros de Comuseo no son solamente una parte museológica, interpretativa, pedagógica, que ya era decir mucho. Y lo que veo aquí y conozco es muy bueno. Lo que Miguel, mi técnico, me fue hablando de su conocimiento es muy bueno. Tiene mucha capacidad, mucho potencial. Pero nosotros tenemos oficinas también concretas.
casi todos los museos también son oficinas. O sea, hay personas que ahí trabajan a tejer, a hacer instrumentos musicales, a hacer cestas, a hacer figuras de barro, a hacer miel, a hacer flores de papel, a hacer tantas y tantas cosas, hacer queso. Hacer queso. Tenemos oficinas también de hacer queso. O sea, los saberes tradicionales son espacios interpretativos, son espacios creativos, son espacios de visita y son espacios de producción. Y eso sí es un detalle importante. Nosotros podemos aprender cómo se involucrar la comunidad para todos participar en el proceso. Las cosas que veo son muy bien colocadas, estéticamente muy bien hechas, en términos de los contenidos muy exquisitos, en términos de lo que son contenidos bien hechos, en términos del conocimiento local y el conocimiento científico. Pero la parte oficinal es muy importante, porque volvemos al inicio. Si queremos crear valor, tenemos que compartir la experiencia que tenemos. Nosotros somos felices por saber hacer algunas cosas. Otros pueden ser felices cuando tienen la experiencia, la posibilidad también de las poder hacer. El turismo de hoy, el Ferrari del turismo de hoy es las experiencias. No es vender noches, es vender días. Bueno, nosotros también vendemos en Portugal y en mi territorio el cielo oscuro en términos del turismo astrofísico. A lo mejor también vendemos noches, pero la experiencia en la noche, porque la noche oscura, la poca luz, porque somos también territorios vacíos y no hay luces, es también una oportunidad para algunos tipos de turismo. No hay determinismos, hay oportunidades que solamente por veces la capacidad del hombre en creer en sí, en creer en los suyos y la imaginación son el límite. Es por ahí que las horas están ya marcando. Y por eso nosotros colocamos aquí también este proceso de memoria, este proceso de conjunto, este proceso de red, este proceso de experiencias compartidas, este proceso de marketing colectivo, pero también en concreto colocamos uno de nuestros proyectos. Dentro de la red estamos a crear una quinta de ciencia alrededor de los cerezos. La paisaje cultural de los cerezos de Fundão es un paisaje cultural. Pareja con Valdejerte, para dar aquí un ejemplo que a alguno seguramente le suena. Y por ahí estamos, pero en contexto real es una quinta, es una finca. Es una finca que la finca es el espacio de experiencias, de producción, de contenidos. Porque en Fundão el programa de educación se llama Raíces y Alas. Porque en Fundão todos los niños, pero todos, a partir de los 6 años, aprenden a programar en escuela pública, todos. Todos aprenden inteligencia artificial a partir de los 8 en escuela pública, pero todos también aprenden a hacer queso a partir de los 6 años en la escuela pública. Todos aprenden a tejer y todos aprenden a hacer su objeto de barro para llevarse para casa o a tocar nuestros bombos en la escuela pública. Así vamos, tradición y innovación. Y ahora con nuestros socios más fuertes para coger aún más capacidades para ir más lejos y sobre todo más lejos con nuestra comunidad, con nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, Pablo tenía muchísimas cosas para contar, habrá que llamarlo otro día.
A ver, y por último, a ver, Ángel, que es técnico de CIES. Bueno, CIES es nuestra consultora con la que estamos llevando toda la parte técnica de nuestro proyecto. Desde Salamanca, pues Israel, que le ponemos nombre, Ángel y Miriam. Y bueno, hoy está aquí Ángel, que nos presente también muy brevemente, porque ya no hay tiempo, un poco así las líneas generales. Vale. Buenos días o casi ya buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, voy a ser breve, por supuesto, y lo segundo, pues agradecer la confianza, ¿verdad?, de los alcaldes y de las alcaldesas ibéricos, españoles y en este caso también portugués que han depositado en nuestra empresa, ¿no? Recojo también brevemente algunas de las palabras de los alcaldes aquí presentes en la mesa, tanto de Ángel como del alcalde de Fundao, ¿verdad? Por resumir lo que podría ser, ¿cómo llamarlo?, ¿verdad?, la filosofía del proyecto. Y retomando las palabras de Paolo, podría ser crear valor justo en las comunidades locales, ¿no? ¿Por qué queremos o entendemos que son necesarios este tipo de proyectos? Porque nosotros creemos en la necesidad de favorecer la cohesión social, ¿no? Cohesión social que cada vez está más rota, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Y para eso debemos o bien poner en pie o bien recuperar algo de lo que ha hablado Paolo, pero también enjuzgado, ¿verdad?, el alcalde Fernando anteriormente, o que podéis aquí, tenéis en Monleras, que serían algo que podríamos llamar palacios del pueblo. Esto, por ejemplo, es un palacio del pueblo. El Museo de la Falla, de la que hemos estado en Juzgado, es un palacio del pueblo. La biblioteca es un palacio del pueblo, ¿no? Todo esto, que son palacios del pueblo, que son infraestructuras sociales de las que nos debemos dotar, recuperar, pensar en ellas, pero como decía el alcalde, ¿verdad?, pensando en ellas, pero también desde mirando al pasado, pero yendo hacia el futuro, ¿no? Estructuras sociales que lo que pretenden es generar comunidad. Puntos donde podamos cooperar, ponernos de acuerdo, no sé decirlo, generar ciudadanía, ¿no? Y creo que de eso trata en buena medida este proyecto, ¿no? ¿Cómo lo intentamos hacer todo esto que os ha contado los alcaldes de una manera, si queréis, más técnica? Pues con 3 ejes principales, que son los que ahora mismo tenéis en la pantalla, que es la creación de la Red Internacional del Espacio de la Memoria, que es a través de estudios y diagnósticos técnicos y, por último, a través de formación y divulgación, ¿verdad? No entro en detalle, habéis podido ir leyendo lo que ahora mismo aparece en la pantalla. Lógicamente lo traemos en castellano y en portugués, como, bueno, no puede ser de otra manera. Y, en este caso, ¿cuáles son algunas de las infraestructuras a ejecutar? Que aquí yo he llamado infraestructuras sociales o que he llamado palacios del pueblo. Pues, como decía el alcalde, la Quinta Ciencia Viva en Saldeia, en Portugal, que supone la rehabilitación y refundación del edificio para la divulgación científica y cultural. En Juzgado, el Centro Etnobotánico, la Casa de la Palabra, que sería o consiste en la rehabilitación de la antigua Casa del Cura como espacio para el patrimonio inmaterial y la etnobotánica. En el caso de Mogarraz, que está aquí la alcaldesa, el Centro del Bordado Serrano, con la idea, el propósito de recuperar el edificio como centro de interpretación de iconografía textil. Centro de Artesanías, aquí en Monleras, como sería el caso de la restauración de la Casa Solariega para acoger talleres, exposiciones y formación en oficios artesanos. En el caso de Morille, pretendemos trabajar, o se está ya trabajando, de hecho, en el Centro de la Memoria Minera y Cantera. Y, por último, también aquí la alcaldesa, Villaseco de los Gamitos, con la recuperación de la Faragua y el centro de museo mediante su restauración, tanto de la Fragua como de la vivienda contigua. Y como prometí brevedad, pues si queréis más información, podéis ir o bien a las redes sociales del proyecto o bien a la página web del proyecto, donde podéis ampliar, ¿no?, todo esto que aquí de manera breve os hemos intentado transmitir. Y, de nuevo, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues